Saludos amigos, muy buenos días. Hablando la verdad en el aire a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Arde la República Dominicana con tantos temas que hay que analizar para orientar a la sociedad dominicana y a todos los televidentes de Su Mundo TV en el globo terráqueo. Hoy aparece en la página interna del periódico Diario Libre un trabajo de mi gran hermana, amiga de décadas, Rosana Figueroa, una periodista amante a la investigación, revelando con profundidad que más de 100,000 nuevos motores ingresaron a la República Dominicana en tan solo 4 meses del año 2026. Mientras en las calles prácticamente circulan más motocicletas que vehículos de 4 ruedas, el país se ha estancado en la solución al caos en el tránsito, y esto es una estadística a la que quiere agregarle, hablando la verdad, las motocicletas ensambladas en la República Dominicana, porque históricamente aquí han ensamblado motocicletas importando las motocicletas por partes. Y los motoristas, los motoconchistas mayoritariamente no dejan de salir en los medios de comunicación, no solamente por el caos que mantienen durante 24 horas, sino por el comportamiento de muchos que deja mucho que desear. Vemos un país con más motocicletas que el tradicional medio de transporte de la clase media y de muchos choferes que lo han utilizado históricamente para taxear, para ofrecer servicios de viajes a los aeropuertos, a los pueblos, pero también el dominicano con el vehículo económico para tratar de elevar su calidad de vida. A Dios que nos coja en el lugar que entienda con el agravamiento del caos vehicular, y no solamente de los motoconchistas, sino de los deliveries que andan sin ningún control en las calles, metiéndose en vías contrarias, al igual que los motoconchistas, y respetando a los miembros de la DGCET, que no se dan en muchos lugares a respetar, porque por sus ojos pasan miles de motoristas en los semáforos que se meten en rojo, que violan la ley de tránsito en diferentes situaciones, y además que instalan paradas de motoconchos en lugares residenciales y otros puntos sin tener la autorización ni municipal ni del Intran. No hace mucho
vino aquí a una entrevista la directora de Educación Vial del Intran, una compañera que formó parte del matutino Su Mundo TV, y ella narró en una entrevista que le hicimos en el programa Coloquio la fuerte actividad que tiene la Escuela de Educación Vial del Intran y el trabajo que da ofrecerle esa educación vial a los motoconchistas. Sin educación vial seguiremos viendo a motoconchistas utilizar armas blancas para agredir ciudadanos en las calles. Seguiremos observando a los motoconchistas, no todos, porque estamos hablando de quienes lo hacen, utilizar el lanzamiento de piedras para romperle vidrios a vehículos. Otros, cuando se desesperan los motoconchistas y quieren que los vehículos le pasen por encima a otro para abrirle paso a los motoconchistas. Y hay muchos que le dan golpes a los vehículos. Y eso no puede continuar aceptándose en este país, porque el país se convierte en invivible, como me dicen muchos compañeros periodistas profesionales que se quejan también del caos en los elevados. No respetan los elevados, no respetan los túneles, no respetan los pasos a desnivel, se suben a las aceras y quieren hacer lo que le dé la maldita gana en el país. Pero tampoco quieren aceptar que el gobierno los obligue a utilizar cascos protectores. Ahora, en Santiago de los Caballeros, los motoristas protestan contra el uso de 2 cascos. Y entonces, si el gobierno por un lado decide y por el otro los motoristas desconocen lo que quiere el gobierno, entonces la autoridad pública está cuestionada. Naturalmente, yo sé que al gobierno, si pagaron los impuestos, los 100,000 motores que entraron en el primer cuatrimestre de este año engordaron la finanza pública. Pero el pueblo dominicano lo que piensa es que lo que conviene es que se ponga en cintura a los motoristas y que dejemos de pensar en el tema electoral, porque aquí hay populismo gubernamental pensando en no perder votos para los comicios que vienen en el 2028 o cualquier proceso electoral donde utilizan los motoristas llenándole los tanques a los motores, buscándole salami, dándole unos chelitos para que movilicen el día de las elecciones a la gente de los barrios para garantizar el voto. Señores, no podemos seguir permitiendo el caos de los motoristas en el país, y hay que ganar la batalla para responderle con ese juramento que se hace cada inicio de gobierno, cuando los gobernantes juran cumplir las leyes y la Constitución de la República, recordando una expresión de que si no cumplen la ley y la Constitución, entonces son sujetos a medidas de sanción. Por otra parte, en los medios de comunicación
está rodando hace días una lluvia de informaciones sobre un alegado fraude a una institución financiera. Y ya publicaron inicialmente que eran 60 millones. Después publicaron que era 200 millones. Y ahora publican 305 millones. Hay un expediente, pero debe ofrecerse una información oficial sobre la estafa, porque tenemos que proteger la imagen del sistema financiero dominicano, un sistema financiero cuya reputación debe ser garantizada, pero además respetando el derecho a la información que tienen los dominicanos. El cibercrimen es una gran amenaza que afecta no solamente a instituciones financieras públicas y privadas, sino también a ciudadanos. Y un país, para progresar, necesita un sistema financiero protegido, un sistema que sea el motor de la garantía que necesita un ciudadano para accesar a los servicios financieros en la República Dominicana. Yo quiero recordar hoy mi participación en el primer diplomado de ciberseguridad que impartió el Banco Central, donde no solamente participaron periodistas profesionales, sino también personal periodístico que labora en el área de reputación financiera, bancaria. Ahí se ofrecieron informaciones de cómo el ciudadano debe proteger sus datos personales. Usted no puede poner en peligro sus datos personales, porque eso precisamente es lo que buscan los ciberdelincuentes, conocer información privilegiada suya para entonces tratar de apoderarse de recursos suyos. En un desayuno que hace aproximadamente un año hizo mi gran amiga de décadas, la presidenta de la ABA, mi gran amiga Rosana. Y ella, respondiendo una pregunta que yo le hice, me dijo que el sistema bancario había invertido a ese momento más de 4.000 millones de pesos en tecnología, precisamente para preservar las instituciones bancarias y los datos de las personas. Yo creo que las instituciones del sector financiero, del sector público y todas las empresas del país deben aumentar sus controles al momento de la contratación de personal que tenga que ver con información sensible, porque hay que evitar por todos los medios la filtración también, la posibilidad de infiltración de información de clientes de instituciones financieras del país. Hemos visto que la propia Superintendencia de Bancos ha creado una de las instituciones más eficientes que tiene el país,
pro usuario, donde cualquier persona, donde cualquier usuario del sistema financiero con cualquier inconveniente con instituciones financieras puede acudir a ProUsuario y puede hacer los reclamos correspondientes. A ProUsuario acuden personas que son víctimas de ciberdelincuentes que viven cerca siempre, metidos ahí, queriendo engañar a la gente, ofreciéndose como si fueran asistentes para una operación de un dominicano en un cajero bancario. No acepte ninguna orientación de nadie, ni le dé la clave de su tarjeta de débito ni de crédito a nadie. Y trate de no utilizar tarjeta de débito en compra en supermercados. Si usted mete una tarjeta en un cajero bancario contaminado por un ciberdelincuente, que no sé cómo es que lo hacen, introduciendo tarjetas falsas a cajeros, usted mete su tarjeta, usted introduce su tarjeta en el cajero, y si cuando usted termina de hacer su operación en ese cajero, aparece una tarjeta falsa, a lo que la autoridad que conoce la temática le llama el cambiazo, ya usted es víctima de un ciberdelincuente. Y a veces hay cajeros en las afueras de los negocios y el tema de las cámaras de las empresas, es posible que no tengan la profundidad igual que un negocio, un cajero que esté dentro de un negocio. Pero de todas maneras hay que adoptar todas las medidas, ampliando las cámaras, dándole mayor seguridad a los cajeros que también han sido víctimas de ciberdelincuentes y de asaltantes. Y yo quiero hoy reclamar que la gente se cuide, pero que también las instituciones financieras aumenten los mecanismos de seguridad para evitar las estafas del cibercrimen. Insisto, necesitamos siempre fortalecer la reputación del sector financiero, evitar la ciberdelincuencia, fortalecer el acceso de los dominicanos que necesitan ser incluidos en las operaciones del sistema financiero dominicano, un sistema financiero que multiplica con su financiamiento la actividad productiva, respaldo a las MIPYMES, respaldo a la vivienda económica, respaldo al ecoturismo, a la industria manufacturera y también un sector financiero que con el ejemplo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y otras instituciones han incluido en su política de responsabilidad social empresarial colocar cajas especializadas para personas con limitaciones físicas. Pero aparte de eso, haciendo esfuerzos para instalar sucursales bancarias en comunidades lejanas que necesitan ese acceso al sistema financiero dominicano. Un abrazo para todos los que trabajan en el sistema financiero dominicano
Y yo recuerdo una expresión que en vida le dijo don Alejandro Grullón Espaillat, fundador del Banco Popular Dominicano, a Víctor Grimaldi, en una entrevista en el programa de mi hermano Víctor, Economía al Día, hace décadas de lo que estoy diciendo, cuando dijo que prefería una economía fuerte, un sistema financiero sólido, MIPYMES en acción y la economía dominicana siempre tratando de ser dinámica y creciente, que tener guerrilleros en una montaña. Recuerdo también a mi gran hermano con quien compartí en mi ejercicio profesional tantos eventos y conversaciones brillantes de un hombre que se la jugó fundando el Banco Popular Dominicano, posterior a la muerte del dictador Trujillo, en un momento estelar donde nacieron el Banco Popular Dominicano, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, APEDI, y nació también el viaje que dieron a Moca Alejandro Grullón, Salvador Jorge Blanco y otros santiagueros y cibaeños para que naciera el Banco Popular, comenzando con el apoyo de la Sociedad de Santiago, de Moca y de otros puntos del país. Por otra parte, quiero analizar un tema comunitario de un sector de Santo Domingo, allá en la avenida Hípica, entrando por Brisa del Este, que con 2 o 3 minutos de lluvia se inunda su calle, afectando 8 viviendas que no pueden vivir con esa inundación permanente por la irresponsabilidad de la alcaldía de Santo Domingo Este, que lleva 8 años sin limpiar el filtrante madre del sector, lo que obliga a los moradores de esa calle y de esas viviendas a tener que sacar rápidamente sus vehículos y estacionarlo en una plaza comercial cercana y ponerse unas botas para poder vivir en ese lugar y salir de esa zona inundada permanentemente, lo cual es una gran irresponsabilidad de la alcaldía de Santo Domingo Este, que conoce ese problema porque frecuentemente es abordado por los medios de comunicación. Y yo le quiero preguntar al señor Dio Astacio, que habla de muchos proyectos en Santo Domingo Este, y es carajo que esas 8 familias víctimas de un filtrante tapado desde hace 8 años, que no tienen derecho a vivir, porque hablan de desarrollo en Santo Domingo Este,
pero no son capaces, carajo, de destapar los filtrantes a familias que tienen derecho igual que usted, aunque usted sea el alcalde de Santo Domingo Este. Usted es un servidor público que lo pusieron ahí para resolver los problemas de esa comunidad. Estamos hartos de teoría. Vaya y mande a resolver ese problema. Y si usted no resuelve ese y otro problema, pues renuncie. Renuncie, carajo, porque la gente está harta del bla, bla, bla y de la no solución de los problemas comunitarios. Vamos al cambio y enojado reclamamos respeto a los dominicanos víctimas de la inacción de quienes son electos para resolver los problemas y luego lo que salen es en los medios de comunicación con un bla, bla, bla histórico que harta a la gente. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Señores, nosotros tenemos que reflexionar con la situación que vive la familia dominicana. Más de 1.600 menores de 15 años dieron a luz en el 2025. Y esos embarazos de menores, incluyendo menores de 13 años, revela el deterioro que hay en el país. ¿Quiénes sonsacan a menores para llevarlas al sexo, llevarla a tener hijos, llevarla a sacarla de las escuelas y además de crear una situación de emotividad negativa en muchas familias? Pero no solamente estamos hablando hoy de las más de 1.600 menores que dieron a luz el año pasado, sino la gravedad de que más de 30 mujeres o cerca de 30 mujeres han sido asesinadas en la República Dominicana en lo que va de año. Y esta situación debe llevar a la reflexión. Yo siempre le digo a muchas amigas profesionales que me consultan a mí y a otras personas sobre el tema de la violencia de género, que aquí no podemos continuar con damas que son engañadas por mentiras del machismo para que caigan en la trampa de formar familias débiles donde está presente la violencia, donde está presente la mala comunicación y donde está presente en muchas ocasiones hasta la enemistad de una persona con la madre de quien tiene relaciones amorosas con esa persona. Yo comparto la preocupación general de esa tragedia que vive la sociedad dominicana con la violencia de género. La violencia de género trae luto, trae niños huérfanos,
trae enemistad entre familia, pero se convierte en un elemento multiplicador de violencia. Este mismo fin de semana le quitaron la vida a otra persona y eso revela el mal trayecto que lleva la sociedad dominicana con la violencia de género, con la violencia de los motoconchistas, con la violencia hasta en playas que se enfrentan grupos en disputa y ponen en peligro la integridad de gente que saca un momento para compartir. Pero lo de la violencia de género es una violencia que ya desafía la sociedad dominicana. Y por ahí vi que hasta el número de matrimonios supuestamente estaría disminuyendo. Y además, con la gravedad del incremento de los divorcios de familias. Hay niños que ven cómo sus padres se divorcian y con ese detalle de la niñez le preguntan a sus padres que por qué se divorcian. Y hay padres que le hablan mal de la mamá o la mamá hablándole mal del accionar del padre. Y esa es una mala lección a esos niños que necesitan el ánimo para ir a las escuelas, para vivir en paz, en una sociedad en deterioro. Deterioro cuando a veces los niños corren el peligro, al igual que cualquier persona que sale de su casa, cuando un delivery o un motoconchista está circulando por la acera del frente de su casa. Necesitamos una sociedad que cambie la agenda de la violencia de género por la paz, por el buen comportamiento de los hombres, de las mujeres, ni cultura machista, ni cultura feminista que genere violencia. Lo que necesitamos es retomar lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos. No podemos seguir con este trayecto. Eso de que más de 1.500 niñas dieran a luz, esas 30 muertes de mujeres genera alarma y vamos como sociedad a cambiar de rumbo. Por otra parte, si Carolina Mejía, David Collado, Leonel Fernández, Danilo Medina, Francisco Javier, Gonzalo Castillo y todos los que están en campaña política abierta no le dan vacaciones cumpliendo la ley electoral en el país, donde se ve una junta central electoral pasiva con el activismo político del país, si no respetan al país, sumándole el activismo político a tantos problemas. Ahí vemos a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, en campaña abierta en Barahona. Señora alcaldesa, la sociedad capitaleña la escogió a usted
para que usted dirija la alcaldía de Santo Domingo las 24 horas del día. Y usted dijo en Barahona que será presidenta de la República y los capitaleños los que quieren es escuchar su voz con la solución de los problemas que agravan a un distrito nacional que solamente tiene 104 kilómetros, porque cuando se dividió el Gran Santo Domingo, ahí crearon la alcaldía de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y el más pequeño es el Distrito Nacional. No es que le estoy pidiendo exclusivamente a usted que abandone la actividad política en este momento, 2 años antes de las elecciones, sino que realmente todos los políticos del país respeten la ley y respeten a la sociedad dominicana, que tiene cientos de problemas que resolver. Ahí, por ejemplo, está David Collado también con un activismo. Si usted quiere ser presidente, renuncie del Ministerio de Turismo y fájese a trabajar internamente con las bases, pero usted anda de sector en sector. Y no me refiero a David Collado, pues yo no tengo nada en contra de nadie. Yo lo que quiero es que la gente respete el cumplimiento de la ley electoral. Como también quiero que en el PRM no pisen las bases con, no, que hay que dejar la cúpula dirigencial. No, eso tienen que decidirlo internamente las bases de ese partido. Por otra parte, el tema de Irán busca de nuevo un diálogo con Estados Unidos, y aquí en el país seguimos pagando el alto precio de los reajustes en los precios de los combustibles. Y miren lo que pienso yo. Esos precios reajustados son una especie de mini reforma fiscal, porque a mayor precio de los combustibles, el gobierno recauda más. A mayor inflación de la comida y de los precios que tienen el 18% del ITEVI, el gobierno recauda más, pero disminuye el poder adquisitivo de la gente. Ya la inflación, con un dato oficial del Banco Central en el mes de abril, ya pasó el rango meta, y precisamente esa inflación comienza con el incremento en los precios de los combustibles que inciden en el transporte. Si de Constanza van a enviar un cargamento de zanahoria, cuesta más por el alza en el gasoil que lo que costaba antes de subir el precio del gasoil. Pero ajuste en la economía trae reajuste de precios, y hay que ver la volatilidad de la incidencia económica. La gente tiene que reprogramar su presupuesto, la gente tiene que buscar más dinero para comprar los combustibles, y entonces estamos en un momento en donde no solamente tenemos que preocuparnos por las alzas en los combustibles, sino por el impacto multiplicador que tiene en toda la actividad económica de la gente y de los sectores productivos. Si usted, por ejemplo, tiene bombas para mojar predios agrícolas y usted utiliza el gasoil, usted tiene que buscar más dinero, pero ese precio genera reajuste en los precios de los productos que usted está produciendo. Entonces, la inflación es el punto número 1 para la gente. Y ahí están las enfermeras reclamando reivindicaciones.
los jueces. Los agrónomos hicieron un recorrido por el liderazgo político con el presidente Abinader para que les reconozcan sus reivindicaciones. Pero hoy mi hermano Luis González Fabra narra hoy en un artículo periodístico el drama que tiene San José de Ocoa con los socavones en la carretera de los 28 kilómetros del cruce de Ocoa a San José de Ocoa. Ahí se volcó recientemente un camión cargado de tomates y el drama de los ocoeños, que es una de las provincias más productivas del país, no termina. Me gustaría que el señor presidente lea el artículo de González Fabra porque no tiene desperdicio. Por otra parte, hay que dar algunas noticias positivas en hablando la verdad, porque no todo es negativo. UNAPED, la Universidad UNAPED, graduó 798 profesionales. Ojalá puedan conseguir empleos esos profesionales y que no emigren del país para que se siga fortaleciendo la fuga de profesionales. El presidente de la República fue reconocido en Miami y en ese evento en Miami el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió el riesgo de sacrificar las libertades por la comodidad y la seguridad. Por otra parte, ayer fue celebrada una feria de productos libaneses en el Club Libanés Sirio Palestino, la gastronomía libanesa de primera, el belly dance del baile, y miles de dominicanos pasaron por ahí para disfrutar ese vínculo de la gastronomía libanesa en nuestro país. Hay que saludar la actividad del dominicano que quiere espacios para equilibrar los tantos problemas que tiene la República Dominicana y lo quieren hacer escuchando en eventos su merengue, su son, acudiendo a las presentaciones de Bonje en la zona colonial, pero también la laboriosidad del dominicano cuando una comunidad de la región sur del país perteneciente a Padre Las Casas se une para colectar fondos para que le conecten allá la energía eléctrica que necesitan en la montaña. Hay una serie de proyectos con hidroeléctricas comunitarias, con el manejo de acueductos comunitarios, y yo creo que aquella unidad de electrificación rural que tuvo el sector eléctrico dominicano muy activa en décadas atrás, debe ser retomada para que la electricidad le llegue a esos moradores de la cordillera central, de la cordillera oriental, de la cordillera septentrional, que son dominicanos con iguales derechos
a los que viven en el ensanche Naco y en los sectores de la alta alcurnia. Me identifico con los moradores de esa comunidad de La Cueva en la cordillera central, donde un país que toma miles de millones de dólares en préstamos, da vergüenza que los moradores de La Cueva tengan que hacer una colecta para que le llegue la energía eléctrica. En un país con tantos préstamos, vemos las calles llenas de hoyo. Vemos el drama de los ocoeños con esa carretera averiada del cruce de Ocoa a Ocoa, afectando el transporte de alimentos producidos allá en ese hermoso pueblo de San José de Ocoa, convertido en provincia en el año 2000. Señores, pensemos más en la gente, pensemos más en quienes necesitan la protección del Estado. Allá en Constanza, en Tireo y en otros puntos hay que preservar la producción de zanahoria. Los productores de ají morrón en los invernaderos, los productores de ají verde para el sancocho y la sopa y las habichuelas del dominicano. Necesitamos preservar y relanzar el cajuil, que ya usted no lo ve en la ruta Santo Domingo, Cibao, aquel cajuil en salta amarilla y rojo, materia prima para un dulce sabroso en almíbar. Señores, necesitamos que en vez de que utilicemos muchos dólares para traer semilla de cajuil de la India y de China, que nos animemos a sembrar cajuil, a sembrar guanábana, a sembrar tamarindo, a sembrar carambola y una manzana que se menciona poco en el país, la manzana de oro. Es tiempo de seguir la siembra de coco con variedades que ayuden a más agua de coco y más masa de coco para agregarle valor. Finalmente quiero resaltar la presencia de mi gran amigo y maestro de la comunicación, Juan Bolívar Díaz Santana, que pone un libro en circulación con motivo de sus 80 años. Acabo de compartir hace horas con mi maestro Juan Bolívar Díaz en la UAS y en la redacción del periódico El Sol, y le doy la bienvenida a Juan Bolívar, que en el año 70 fue víctima del lanzamiento de una bomba a su vehículo en un atentado contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Aquí queremos, en Hablando la Verdad, mucho a Juan Bolívar Díaz, su historia de defensa de la libertad de expresión
y difusión del pensamiento, aparte de su compromiso firme con la democracia dominicana. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.